Cuando Dios ordenó a su pueblo avanzar, es porque Él mismo se estaba comprometiendo de manera soberana a hacer algo. Y eso es que Él iba a abrir el camino para que ellos pudieran caminar en seco. Pero no nada más eso, Él iba a protegerlos e iba a manifestar su gloria, anticipando tipológicamente a Cristo como el único camino definitivo para nuestra salvación. Porque, ¿te acuerdas? Egipto venía persiguiendo al pueblo de Israel, se encontraron atrás de Egipto, enfrente el mar, y entonces Dios dio la orden: avancen. Y entonces el mar se abrió y el pueblo de Israel avanzó. Y esa es una tipología de Cristo como el camino definitivo hacia la salvación. Pero antes de ir, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor orando. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu presencia es real en nuestras vidas. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestra pecaminosidad, Señor, podemos descansar sabiendo que hay perdón en ti, que hay restauración en ti y que tu palabra viene, nos limpia, nos lava y nos permite seguir caminando, Señor. Padre, en este momento queremos invitarte, Espíritu Santo, a que estés ministrando, a que estés tocando corazones, a que estés hablando de forma directa a cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es verdadera, tu palabra es real. Y Señor, tú no nos pides que nos quedemos estáticos. La vida cristiana no es de estarnos así sin hacer nada. La vida cristiana es activa, porque tú eres activo. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz en esta mañana. Ayúdanos a comprender que tu palabra cumpla aquello para lo cual fue diseñada y es enviada, Señor, que venga a nosotros. Hemos orado y te hemos pedido, Señor, que nuestro corazón, que nuestro ser sea tierra fértil para la semilla viva y activa de tu palabra, para que pueda venir y para que en su momento pueda crecer y pueda dar fruto. Señor, toma control de mi persona, toma control de mi mente, de mis palabras. Siempre te lo pido porque es mi compromiso. No permitas que yo diga algo que vaya en contra de tu palabra, que atente contra quién eres tú. Toma la meditación de mi corazón y que al exponerla, Señor, pueda ser una ofrenda agradable a ti. Y Señor, que cualquier persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti hablando. A ti, Espíritu Santo, ministrando, tocando y haciendo una obra asombrosa. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a ver algo. Israel ya fue redimido, pero aún no ha sido formado. Redimido, ¿por qué? Porque ya salió de Egipto. Ya salió de la esclavitud, pero todavía no pasan por el desierto. Y en el desierto es donde ellos van a ser formados. Y en Éxodo capítulo 7 vamos a ver cómo hay una redención por medio de la sangre. No vamos a ir ahí, pero es la primera Pascua. Es cuando Dios dice, van a matar un corderito y van a poner la sangre en los dinteles de la puerta. Entonces, cuando el ángel del Señor pase, donde haya sangre, pasará de largo y no va a haber muerte. Y luego llegamos al capítulo 14 y aquí vamos a ver cómo la fe del pueblo es formativa, cómo se va a empezar a formar. Y entonces estamos viendo esto y quiero poner esto sobre la mesa, el orden correcto. La salvación precede a la obediencia. Porque soy salvo es que puedo obedecer a Dios. Es lo que estoy queriendo decir. La fe responde a la palabra, no a las circunstancias. La fe, tu fe y mi fe va a responder a la palabra, a lo que Dios te ha dicho, a lo que Dios me ha dicho, a lo que ya está escrito en este bendito y hermoso libro.
La obediencia nunca causa la rendición, la redención. La obediencia nunca va a causar que seamos redimidos, sino es el resultado. Yo obedezco porque fui redimido. Yo obedezco porque fui perdonado. Yo obedezco a Dios porque tengo la capacidad ahora, porque dice la palabra que en Cristo somos nueva criatura. Lo viejo pasó, y eso dice Romanos. Da una lista interesante de muchos pecados y después dice, esto eran ustedes, pero ahora ya no. Y es asombroso. Y ahora vamos a entrar en la palabra y vamos a ver el imperativo divino o la orden divina que Él nos da, que es avanza, camina, sigue hacia adelante. Porque la fe, tu fe, va a responder, y mi fe va a responder o tiene que responder a la revelación de Dios, no a las circunstancias. Tu fe, mi fe, mi obediencia y tu obediencia no depende de lo que está a mi alrededor. No debe de depender de eso, sino de la revelación. ¿Quién es Cristo? De lo que Él ha dicho en su palabra, de cómo Él nos muestra quién es Él en la palabra, porque Dios se revela a sí mismo de muchas formas. En la creación, en su palabra, en la persona de Cristo Jesús. Y ahora sí, vamos a leer el texto. Dice 14, versículo 15, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando, dice, tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. Esto es maravilloso. A mí me pega esta frase, ve lo que dice, la grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón. ¿Qué palabra? ¿La grandeza de qué? De mi gloria. Y a veces no entendemos cómo Dios puede utilizar cosas que quizá a ti y a mí nunca nos pasaría por la mente, pero tiene un propósito, y es que su gloria se manifieste, es que Él sea exaltado, Él sea glorificado, Él sea proclamado. Por medio del faraón y de su ejército, dice, sus carros de guerra y sus conductores, cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos. Y la escritura dice aquí una palabra, todo. Todo Egipto, ¿qué? Verá mi gloria. Y no solamente va a ver, dice, sabrá que yo soy el Señor. Qué impresionante es entender que la gloria de Dios produce reconocimiento. Cuando tú ves la gloria de Dios, cuando tú ves el mover de Dios, cuando tú ves a Dios obrando, eso debe producir reconocimiento en ti y en mí. Decir, esto humanamente no es posible. Y reconozco que esto que está haciendo Dios solamente es de Él. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él está haciendo capaz que suceda esto. Dice, entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nieve también se cambió, de nube, también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Quiero decirte que la nube de Dios, la presencia de Dios, hoy se pone entre tú y tu dificultad, entre tú y tu problema, entre tú y tu dolor. Y no te toca por un momento, porque algo está sucediendo, algo se está fraguando, algo se está sucediendo en lo espiritual. Dios se está preparando para moverse. Y luego dice versículo 21, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca.
con muros, eso es impresionante, con muros de agua, dice, a cada lado. Y versículo 15 es interesante porque Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? A Moisés le da una corrección y al pueblo le da una instrucción. Ponte en marcha. A Moisés es, ¿por qué estás clamando a mí? Y al pueblo le dice, ponte en marcha. Cuando Dios dice avanza, ¿sabes una cosa? Quedarse quieto también es desobedecer. Porque Dios está diciendo, da el paso. Yo sé que ves atrás a Egipto. Yo sé que ves atrás los carros de guerra que vienen y que te quieren destruir y que te quieren. Y quizá adelante de ti no ves una solución, pero no te estoy pidiendo que veas la solución humana. No te estoy pidiendo que veas lo terrenal. Te estoy diciendo que confíes en mi palabra. Que descanses en lo que te estoy diciendo. Si yo te digo avanza, avanzas. Si yo te digo espera un momento, tienes que esperar un momento. Y aquí muchos nos dicen que cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es porque Moisés le dice a Dios, mira tu pueblo, mira lo que tu pueblo está diciendo, mira cómo se está quejando. Y este va a ser un patrón común en el libro del Éxodo. Y cuando el pueblo de Israel va a estar en el desierto, este es un patrón común, el pueblo quejándose, el pueblo yendo con Moisés y diciéndole, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste? Tenemos hambre, queremos carne y aquí no hay carne. Y quejándose y quejándose. Y Moisés va delante de Dios y le dice, mira, Dios, el pueblo está diciendo esto. Y Dios le dice, ¿por qué clamas? ¿Por qué clamas? Si versículos anteriores Moisés le dice claramente al pueblo de Israel en el versículo 13 y el versículo 14, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Versículo 14 dice, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Moisés tenía esta fe que descansaba en Dios, que descansaba en la obra perfecta de Dios, y se la transmitió al pueblo de Israel. Y luego Dios le dice, ¿por qué estás clamando a mí si acabas de dar una declaración profunda acerca de confiar en mí? Y a veces así somos, a veces así nos pasa. Creemos, a veces tenemos la teología correcta. Pero cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, a veces nos cuesta trabajo bajar la teología a la práctica. Cuando Dios te dice avanza, es porque tienes que avanzar. No es quédate quieto. Quedarnos quietos cuando Dios dice avanza es desobedecer. Sabes, Dios no invalida la oración, ni tu oración ni la mía. Pero la oración que no produce obediencia se vuelve evasión espiritual. La oración que no produce obediencia se vuelve evasión espiritual. Tenemos que obedecer a Dios. Y sabes, aquí el mandato, lo que Dios le está diciendo a Moisés, no incluye una explicación. Dios no le está explicando a Moisés sus razones. Dios no le está explicando a Moisés cómo va a hacer. Le está dando dirección. Dirección. Pero tú y yo a veces queremos, ¿verdad?, que Dios nos explique por qué Él hace las cosas. Y nos olvidamos que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él es infinito, que Él es omnisciente, que yo soy creación y Él es creador. Y yo a veces como creación le pido a Dios que me dé explicaciones de por qué. Oye, pues es como si la computadora nos dijera, a ver, ¿por qué? Quiero que me expliques por qué estás tecleando. Y a ver, yo te creé, o sea,
Yo tengo la capacidad de teclear lo que yo quiera, cuando yo quiera, en el momento que yo quiera. Yo nunca he visto una computadora diciéndonos, ¿por qué estás tecleando? A ver, antes de empezar a redactar tu texto, necesito que me digas de qué va el texto que vas a poner en el procesador de textos. Word no nos dice, antes de dejarte escribir, necesito que me digas qué quieres escribir, qué quieres plasmar. Abrimos el procesador de textos, tecleamos y aparecen las palabras. Así es. La fe bíblica no exige información completa, solo sumisión a la palabra revelada. La fe bíblica, la fe correcta, no exige información completa. Por el contrario, exige sumisión a la palabra revelada. Y Jesucristo es la palabra por excelencia, es la revelación de Dios por excelencia. Pero también tenemos la revelación escrita aquí en la palabra. ¿Sabes? A veces esperar señales cuando Dios ya habló, ¿sabes qué es? Es incredulidad disfrazada de prudencia. Esperar señales cuando Dios ya habló algo es incredulidad disfrazada de prudencia. Y a veces decimos, no, es que yo soy prudente. Es que sí, yo ya sé lo que Dios me dijo, pero como soy prudente, voy a esperar a ver que el tiempo esté como correcto para dar el paso. No seamos desobedientes. Dios no promete eliminar el obstáculo. ¿Qué? En la porción escritural, ¿qué dice? ¿Viene atrás quién? Israel. ¿Y qué tiene enfrente? El mar. Y por una noche, ¿qué sucede? ¿Quién está entre estos dos? Él. Su presencia. Aquí no dice, a ver, voy a hacer que desaparezcan así en un suspiro los egipcios. No voy a hacer que caiga fuego y los consume. Dios no promete eliminar el obstáculo. Él no dijo, a ver, voy a eliminar el mar, pero sí promete autoridad sobre el obstáculo. Porque ¿cuál es la indicación que le da Dios a Moisés? Toma tu vara en el versículo 16 y extiende la mano sobre el mar. Ante ese obstáculo, Dios que le da autoridad. Y Dios en Cristo te da autoridad sobre el obstáculo. Dios no promete eliminarlo. A veces no se va a ir, pero sí te da autoridad sobre él. ¿Sabes? Cuando tú y yo no confiamos en el carácter de Dios, casi siempre va a aparecer algo. Casi siempre. Y eso se llama queja. Cuando tú y yo no confiamos en el carácter de Dios, lo que sale, lo que produce en nosotros es queja. Porque cuando tú confías en el carácter de Dios, Él es un Dios justo, Él es un Dios soberano, Él es un Dios protector, Él es un Dios restaurador, Él es un Dios que rescata, Él es un Dios soberano. ¿Qué quiere decir? Que todo está, nada se escapa de su control. Y aparece esto, queja como falla. La incredulidad no siempre niega el poder de Dios. Por el contrario, la incredulidad va a negar su carácter. La incredulidad no niega el poder de Dios, pero niega el carácter. Porque el pueblo de Israel pudo ver capítulos atrás cómo los liberó milagrosamente las plagas de Egipto. Lo acaban de ver días atrás. Cómo Dios soberanamente hizo y obró un milagro. Lo acaban de ver, lo acaban de observar con sus propios ojos. Y vieron y vivieron la presencia de Dios guiándoles como nube para protegerles del sol y de noche como fuego para darles luz y calor. Lo acaban de ver, lo están viendo. Ellos
mentalmente creen que Dios puede hacer cosas milagrosas. Pero cuando venimos al capítulo 14 y cuando leemos el versículo 11, cuando dice: ¿por qué nos trajiste hasta aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? Y a veces así somos con Dios. Le decimos: ¿qué me has hecho, Dios? Y se nos olvida todo lo que Dios ya ha obrado en el pasado por nosotros. Y nos enfocamos en nuestro pequeño o gran mar delante de nosotros. Y en el Egipto que viene detrás de nosotros. Y le decimos a Dios: ¿por qué me obligaste a salir? Y a veces tenemos la audacia, los nervios para decirle a Dios lo que Israel le dice en el versículo 12 del capítulo 14, la última parte: déjanos en paz. Déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor, dice, ser un esclavo en Egipto que un ¿qué? Cadáver en el desierto. ¿Cómo? Si acaban de ver la mano poderosa de Dios obrando un milagro. Ellos no niegan que Dios pueda hacer cosas, pero están negando el carácter protector y soberano de Dios. Y se quejan. Y nos quejamos. Es que no me alcanza. Es que esto, es que lo otro, es que no entiendo. Es que ¿por qué me está pasando esto? Es que ¿por qué? Y no lo podemos ver. Pero qué impresión, como dice la Escritura. Aquí, Dios dando una orden. No está explicándole a Moisés sus razones, sus motivos, para obrar como a él le place y como él ya determinó que va a obrar. Sencillamente le está diciendo: te estoy dando una indicación, cúmplela. Te estoy diciendo: avanza. No te estoy preguntando si crees que yo puedo. Te estoy diciendo: avanza. Y a veces así es Juan Marcos con Dios. Hablo de Juan Marcos, no voy a hablar de ti, pero a veces así es Juan Marcos. Que Dios me da una indicación y yo digo: no, como ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y en estos últimos meses yo he tenido que aprender una lección muy especial. Y es el poder de la reconciliación. Es el poder de reconocer mi error, de reconocer mis fallas, de reconocer que soy pecador y que de una forma no intencional puedo herir y puedo lastimar. Pero Dios viene y trae convicción. Y primero me arrodillo delante de Él, reconozco, le pido perdón y después voy donde la persona y pido perdón. Y busco la reconciliación. Porque, ¿sabes? Eso fue lo que Dios hizo conmigo a través de Cristo Jesús. Yo le di la espalda, yo le negué, yo le ofendí. Porque mi pecado es repulsivo a Él. Porque Dios es santo y porque Dios no tolera el pecado. Pero Él buscó la reconciliación por medio de Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo? Replicar el modelo. Entonces, a veces yo dudo del carácter de Dios cuando no lo obedezco. Porque cuando no obedezco es porque internamente estoy diciendo: no creo en lo que tú me estás diciendo. No creo en lo que tú me estás diciendo. Israel no dice aquí Dios no puede, ¿verdad? En ningún momento Israel dice en el texto Dios no puede.
Dice, ¿para esto nos sacaste? ¿Para morir aquí? El problema realmente no es el poder, no es que Dios tenga o no tenga poder. El problema es que a veces nuestra confianza no está en la intención de Dios para nosotros. No está en el propósito de Dios para nosotros. No está en la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el problema. La queja es una interpretación errónea de la realidad a la luz del temor, no de la revelación del carácter soberano de Dios. Yo veo una realidad y me quejo, pero es que no me entiende, es que no me entienden, es que no me quieren como yo quiero que me quieran. Esa es tu interpretación errónea de la realidad. Pero cuando te detienes y empiezas a ver lo que sí es la realidad, hay una intención. Quizá esa persona muestra que te quiere de otra forma y no de la que tú quisieras. Y el problema viene porque entonces tú y yo elevamos y creamos expectativas falsas que satisfacen mi egoísmo, mi orgullo, lo que yo quiero que me traten, como yo quiero que me traten, como yo quiero que respondan a lo que yo estoy haciendo. Y entonces Dios dice, a ver, esa es tu expectativa errónea y falsa. Y cuando no se cumple, te enojas, te sientes y te molestas. Pero no es porque la otra persona lo hizo, es porque tú pusiste la mirada en donde no tenías que haberla puesta, y porque tú, Juan Marcos, pusiste un estándar que no era el estándar que yo te pedía que pusieras. Y entonces vengo y digo, Señor, tienes razón, perdóname. Y entonces voy donde la persona y le digo, perdóname, porque mi estándar me hizo reaccionar de una forma que te hirió. Pero eso no significa que tú me lastimas. Es yo mismo lastimándome a mí por mi propio pecado, por mi propio egoísmo, por no ver lo que Dios sí me está dando, lo que Dios sí me está regalando, lo que Dios me está mostrando por medio de esta situación. La queja es una interpretación errónea de la realidad y no de la revelación. Porque la revelación dice, la palabra dice que lo que Dios nos da es su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando yo veo la revelación y puedo ver la situación, digo, está perfecto. Y nos cuesta, a veces tengo que decirle, Dios, me cuesta entender. Quiero procesar esto desde mi sapiencia, desde mi intelecto. Pero a veces mi intelecto entra en contraste y en choque con Dios. Porque Dios no me pide que lo entienda. Dios me pide que le crea. No podemos traer nuestro marco, vamos a ponerlo así, científico intelectual, para tratar de forzar que la Biblia diga lo que yo creo o lo que yo quiero que la Biblia diga. Y eso sucede cuando agarramos nuestra mentalidad del mundo, una intelectualidad no redimida, no sujeta, y queremos forzar que el texto diga lo que no dice. La Biblia se explica y se interpreta a sí misma. Punto. Yo tengo que quitarme los lentes de mi cosmovisión, de lo que yo entiendo, para ponerme los lentes del Espíritu Santo, para ver lo que el texto está diciendo, para ver lo que Dios está diciendo. ¿Sabes? La queja reinterpreta el pasado
El pueblo de Israel dice, Egipto era mejor, teníamos todo. Y a veces la tentación de ir al pasado es mucha. De recordar, esto yo era. Y a veces permitimos que el esto yo era genere una carga innecesaria en nuestro presente hoy. Porque se nos olvida que Dios ya cargó con tu pasado en la cruz. Que Dios ya te redimió. Que si ya eres redimido, que si ya eres transformado, no estás condenado a repetir los errores del pasado. Porque le tienes a Él. Porque tienes al Espíritu Santo. Porque tienes su palabra. Y porque tienes algo que se llama temor de Dios. Y el temor de Dios está por encima de tu pasado. El temor de Dios está por encima de tu error del pasado. La queja distorsiona el presente. Es que Dios no puede, es que Dios no me quiere, es que yo no soy suficiente, es que yo voy a caer, es que yo voy a hacer esto, es que yo... A ver, detente, para. Dios te dice, avanza, avanza, no veas la situación como tal, avanza, avanza. Y sí, la queja no solamente reinterpreta el pasado, no solo distorsiona el presente, sino que bloquea el avance. La queja no cambia el camino. Cero lo va a cambiar. Pero la obediencia a Dios sí va a cambiar el camino. La queja no cambia el camino. La obediencia sí lo hace. Porque esto es lo que sucede aquí. Para que los israelitas puedan pasar por el medio de ¿qué? Del mar, pisando tierra seca. Tierra seca. Dios obra conforme a su palabra, no conforme a la visión del hombre. Dios hace su obra conforme a lo que Él ya ha determinado. No a lo que tú puedes ver o lo que tú quieres ver. Y quiero que veas esto en el texto. Hay una secuencia intencional. Vamos a leer versículo 16. Dice, toma tu vara, Dios hablando a Moisés, y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Vamos al 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Aquí hay una secuencia intencional. Dios da una orden. Moisés obedece. Moisés extiende. ¿Y qué sucede? El viento sopla. Y el mar se divide. Quiero que escuches esto. El milagro en tu vida sigue a la obediencia, no va antes de la obediencia. El milagro sigue a la obediencia, no la precede. El viento de Dios sopla después del paso. Porque Dios le dijo a Moisés, haz esto, extiende tu vara. ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció. Y en cuanto lo hizo, ¿qué sucede? El texto dice que un viento sopló durante toda la noche. ¿Qué quiere decir?
que el cambio no necesariamente es instantáneo, no necesariamente es espectacular, pero el cambio o la transformación sí es sostenida por Dios. Yo creo que Dios puede hacer milagros instantáneos, lo he visto hacer. Yo creo que Dios puede hacer cosas espectaculares, lo hace, lo he visto. Yo tengo una imagen presente y para los que no saben, mi hermano se llama Tomás y cuando él tenía 18 años, él sirvió por 2 años en un barco misionero. Y se descompuso su disco duro y por eso no tenemos cómo mostrarlo. Pero cuando él regresó a México, él trabajaba ayudando al capitán del barco ahí en el deck. ¿Cómo? Sí, es el muelle, el puente de mando, donde está toda la instrumentación. Y dice que un día, por los parlantes les dicen, los convocan a todos para orar porque no podían atracar, porque había una neblina completamente densa. Y tomaron la foto en los controles que se veía que todo estaba invisible, no podían. Y se pusieron a orar. Y 5 o 10 minutos después, no recuerdo cuánto tiempo, ¿qué creen que pasó? Se disipó y le tomó la foto Tomás al instrumental, con la nube y sin la nube. Dios puede hacer cosas instantáneas, Dios puede hacer cosas espectaculares, pero en este caso es un ejemplo de que no todo es así. A veces se toma su tiempo. ¿Sabes? Dios forma procesos que producen una fe madura, no solo resultados rápidos. Dios no quiere resultados rápidos, Él quiere que tú y yo tengamos una fe madura. Ese es un principio teológico. Y quizá estás en un proceso, yo no sé cuál es, que duele, que lastima, que hiere. Y Dios te está diciendo, toma la vara, extiende tu mano y divide las aguas. Y lo hacemos. Y dice versículo 21, que el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Y el viento sopló toda la noche. Toda la noche. A lo mejor estás ahí pensando y diciéndome, Juan Marcos, yo estoy obedeciendo a Dios. Obedecí a Dios y no veo ningún cambio. Y hoy quiero decirte en fe, el viento está soplando. El viento está soplando. Y hay una espera. Y no es porque Dios no quiere. Él ya determinó que va a abrir el mar para que tú camines por tierra seca. Él ya lo determinó. Te está pidiendo que esperes toda la noche, porque la espera produce paciencia, porque la espera transforma tu carácter, porque la espera va a revelar lo que está en ti. Y Él te dice, a veces espera, porque ahí viene el viento. Lo siento, yo puedo sentir cómo está soplando. Ahí viene la brisa, ahí viene. Se escucha más cerca. Se escucha más cerca. Ya está llegando. Ya está llegando. Y entonces puedo ver cómo el mar se empieza poco a poco a abrir, abrir, abrir. ¿Y sabes cuál es el resultado de avanzar en fe? El resultado de obedecer, el resultado de extender la mano. El resultado es un camino firme, un camino seguro y un camino protegido.
Porque el 22 dice: entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca, ¿con muros de qué? A cada lado. Protegido. No solamente camino por tierra seca. Tierra seca produce seguridad y confianza, ¿verdad? Porque no sé si has caminado sobre el barro o a veces te resbalas y eso no genera seguridad. Pero Dios no solamente provee el camino, no solamente abre y quita la dificultad, te lo hace y te lo da para que camines en tierra firme y seca. Y va más allá, protegido, cuidado, guardado. Y aquí el texto nos muestra tres realidades: tierra seca, estabilidad, lo que Dios hace, lo que Dios produce, el camino que Dios te muestra para avanzar es estable, no está inestable, iba a decir shaky, pero es inestable. No está inestable, está sostenido. Muros de agua, protección, cuidándote. Y voy a estirar un poquito la liga con la figura del agua. Porque la palabra de Dios es agua. La palabra de Dios te protege y me protege. Para que caminemos estables, firmes. ¿Y sabes cuál es la garantía? Dios mismo. Dios mismo es la garantía. Porque la nube caminó con ellos, cruzó con ellos. Dios guía. Y esa es la garantía que tenemos, de que el camino es tierra seca y de que hay muros de agua a nuestro lado. Nada de lo que Dios hace es improvisado. Nada de lo que leemos en este texto fue improvisado. El camino que Dios abre puede ser inesperado, sí. Puede ser sorpresivo, también. Puede ser que no te lo imaginabas, absolutamente. Pero una cosa te digo, y estoy convencido de esto: el camino que Dios abre nunca, pero nunca es inseguro. El camino que Dios abre puede ser inesperado, pero nunca va a ser inseguro. Nunca. Cuando Dios abre un camino, el camino nunca va a ser frágil, nunca va a ser incierto. Y sabes, nunca va a depender de tu esfuerzo y de mi esfuerzo para sostenerse, porque depende de Él. ¿Sabes? Cuando veo esto, cuando veo cómo Dios usa cosas que no entendemos para glorificarse Él, para manifestar su gloria. Y aquí hay un proceso que es tanto interno como externo en estos versículos que acabamos de leer. El interno es en ti, es para que cambies tu forma de ver las cosas, es para que creas y avances y camines y crezcas en fe, en dependencia del carácter y la voluntad de Dios. Pero también ve lo que dice, versículo 16, voy a regresar, dice: toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Eso es interno, para el pueblo, para los suyos. Que vean y recuerden a un Dios intencional, a un Dios poderoso, a un Dios soberano, a un Dios que hace su obra. Y luego viene el lado externo. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará, dice el texto, por medio del faraón y de su ejército y de sus carros de guerra y de sus conductores. Y el 18 es asombroso: cuando mi gloria se exhiba
por medio de ellos. Todo Egipto verá mi gloria. Está hablando de Egipto. Por eso te digo, primero interno, luego externo. El camino que Dios va a abrir para hacerte caminar y para guiarte va a ser que los que no le conozcan vean, le conozcan y digan: esto es de Dios. Solamente puede ser de Dios. Solamente puede ser obra de Dios. Y sabes, el capítulo 14 apunta, va mucho más allá de Moisés. Es una tipología clara de Cristo. Israel cruzó de la muerte a la vida. Salió de la esclavitud de Egipto e iban hacia la tierra prometida. ¿Sabes? Dios abrió de forma definitiva el camino y el acceso a Dios por medio de la cruz. En la cruz tus pecados y mis pecados fueron clavados. Fuimos justificados. Podemos ser hechos nuevos. Cristo abrió el paso definitivo y selló el paso con su resurrección 3 días después. Moisés extendió la vara y el viento sopló y el mar se abrió. Cristo en el madero extendió sus brazos y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Se rasgó, el velo se rasgó. Para que tú y yo pudiéramos llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre si no es. Así es. Y sabes, no avanzamos para ser salvos. Avanzamos porque ya fuimos hechos salvos en Cristo Jesús. Porque para ser salvo no se requiere que camines, se requiere que creas. Para ser salvo se requiere que confieses que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree y con la boca no avanzamos para ser salvos. Avanzamos porque ya fuimos salvados en Cristo. Cristo no solo da la orden, Él es el camino abierto para que tú y yo avancemos. ¿Sabes? No estás frente a un mar sin salida. Quizá para ti tu situación así lo parezca. No estás frente a un mar sin salida. Estás frente a un Dios que ya abrió un camino más grande. Se llama la cruz. El Dios que abrió el mar es el Dios que abrió la tumba para que Jesucristo resucitara al tercer día. Es el mismo poder que dice la Escritura que ahora habita en ti y habita en mí. Hoy el llamado no es esfuérzate más, no es ten más fe, no es atrévete. El llamado es sencillo, es confía en Cristo y camina. Confía en Cristo y camina. Ese es el llamado. Quizá el camino aún no se ve. Quizá el proceso es largo, sí. Y el miedo es real. Te lo doy. Pero el Evangelio nos recuerda que Cristo avanzó primero, que Cristo abrió el camino definitivo y Cristo garantiza que el trayecto, que la trayectoria es segura. No te quedes paralizado frente al mar cuando Cristo ya lo partió y lo abrió por ti. Avanzar también es fe, porque Cristo ya abrió el camino. Avanzar también es fe, porque Cristo ya abrió el camino. Señor, estábamos tan agradecidos por tu palabra. Señor, gracias porque
tú no nos dejas. Señor, avanzar, caminar, obedecerte es fe. Señor, a veces podemos ver el mar y podemos ver la dificultad, pero una constante según tu palabra es que tú vas con nosotros, es que tú vas caminando con nosotros. Tu presencia va dándonos protección, pero también va dándonos luz. Esa es una promesa. Y Señor, y cuando las cosas se ponen muy fuertes, tú te pones en medio, tú te pones en medio, en lo que nos das tiempo para escuchar tu voz, en lo que nos das tiempo para reconocer la instrucción. Porque mientras tú te pones en medio del problema, en medio de la dificultad, en ese momento tú dices, toma tu vara y extiende la mano. Y cuando lo hacemos, Señor, cuando lo hacemos, tu viento empieza a soplar. Señor, a veces quisiéramos que tu viento soplara ipso facto en el momento, pero la inmediatez no necesariamente es sana. A veces necesitamos, Señor, pasar por un proceso. A veces necesitamos quedarnos quietos, solo por una breve temporada, en lo que transformas nuestra mente, en lo que transforma nuestro corazón para levantar la mano. Señor, queremos levantar, extender la mano, creyendo que tú vas a abrir, que tú vas a mandar tu viento, que tú vas a soplar sobre nuestra dificultad, sobre nuestra duda, sobre nuestro dolor, sobre nuestro temor. Y tú vas a transformar el lecho del mar de nuestros problemas en tierra seca, para que podamos cruzar. Y tú nos vas a proteger en el trayecto. Gracias, Cristo, porque tú eres la garantía de esto. Queremos darte la oportunidad si nunca lo has hecho. Si tú me dices, Juan Marcos, yo no sé, has hablado de avanzar, has hablado de tener fe, pero creo que no conozco a Dios. Y queremos darte esa oportunidad y queremos invitarte a que le digas sí a Dios, a que aceptes el regalo y la provisión de Dios tiene para ti en la persona de Cristo Jesús. Provisión de salvación, de restauración. Solo tienes que decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me separa de ti. Perdona mis pecados. Límpiame por completo. Creo en ti. Sálvame. Perdóname. Ven a vivir a mi corazón. Y te hago el Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre oramos esto, Señor. Y también, si hay aquí personas, Padre, que necesitamos seguir avanzando en fe, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a hacerlo, entendiendo que tú ya abriste el camino por nosotros. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén.